Después de la llegada a Jerusalén y la vista panorámica de la ciudad, traemos a nuestro grupo a uno de los museos más importantes de Jerusalén, que en este tiempo de primavera ofrece este espectáculo: los árboles de almendro en pleno florecimiento. Al verlos, recordamos el pasaje del Antiguo Testamento en el que Dios hizo florecer la vara de Aarón con flores de almendro, y también un evangelio apócrifo en el que se menciona que también floreció la vara de San José, por lo que siempre se le representa con una vara florecida. Estos árboles que vemos aquí son árboles de almendro. Así florecen en este tiempo en que la primavera se va haciendo presente. Y esta es la explanada del museo, en donde se encuentra la maqueta que muestra cómo era Jerusalén en tiempos de Cristo. Nuestro grupo está llegando y aquí todavía exigen el uso de cubreboca. Por lo tanto, todo nuestro grupo tiene que estar con cubreboca para cumplir con estas normas. Esta es la entrada al museo y estas son las taquillas, pero afortunadamente nuestro grupo ya tiene todo incluido para facilitar el ingreso y además también aprovechar el tiempo al máximo. Ya aquí al aire libre, donde está la maqueta, se nos permite quitarnos el cubreboca y miren, nuestro grupo viene atrás. Acérquense Y vamos a ver esto que es importantísimo para los grupos que viajan con nosotros, que conozcan cómo era Jerusalén en tiempos de Cristo. Miren. La maqueta se puede ver desde una parte alta como aquí, pero también se puede bajar para verla más cerca. Aquí en medio del bullicio y de los comentarios de otros guías, bueno, les presento rápidamente esto que era el Monte Sión, es decir, la antigua ciudad de Jerusalén, la primera que levanta el rey David. Y vamos a encontrar en esta parte los edificios altos, grandes que se ven ahí, el Palacio de Herodes, por supuesto, y de los grandes dignatarios. En esa parte es donde Cristo va a ser juzgado el Jueves Santo. Por esta parte es por donde se entraba generalmente al templo. Hay unas escaleras internas, se entra por esas puertitas, se llega a este pórtico alto y después se sale en el patio por algunos lugares interiores. Van llegando los niños y bueno, el bullicio de los niños siempre es muy llamativo. Aquí podemos ver una especie de salidita de la gente que entraba por la parte lateral hacia este atrio y luego el Sancta Sanctorum, la parte más santa, que es la alta, y a un lado la fortaleza Antonia, la de las 4 torres, y abajo la puerta dorada. Voy a moverme un poquito hacia donde están los niños, vamos a oír este bullicio, pero también para que vean otras partes de esta maqueta. Esta es la piscina donde estaba un paralítico al que Cristo sana. Piscina de Betesda o de las ovejas, mencionada en el capítulo 5 de San Juan. Y el Calvario estaría exactamente detrás de esta fortaleza Antonia. Voy a moverme a ver si pudiéramos verlo en algún momento. Esta maqueta es sumamente interesante porque permite que quien visita Jerusalén tenga una idea clara de todo lo que actualmente no se ve, recordando nuevamente que la ciudad fue destruida por los romanos y después levantada en muchas ocasiones por distintos grupos romanos, también estarían después musulmanes, otomanos, en fin. Esta era la ciudad en tiempos de Cristo. Podemos ver incluso 2 murallas distintas, una que era mucho más pequeña y otra que tenía mucho más extensión.
Les comentaba que esta maqueta es interesante también porque nos indica dónde estaba realmente el Calvario, el Santo Sepulcro, porque actualmente hay algunas personas que dicen que se encontraba en otro lugar, pero bueno, los estudios históricos y la arqueología nos hablan claramente. Aquí podemos ver la fortaleza Antonia, el lugar donde Poncio Pilato juzga a Cristo, con sus dos grandes puertas, y precisamente por esta parte de esas puertas escalinatas donde sale Cristo hacia lo que sería el Calvario, que en un momentito trataremos de verlo, de encontrarlo. Aquí a Jorge yo le facilito un rayo láser verde para que pueda mostrarle a la gente cada uno de los edificios. En este caso no se lo puedo mostrar yo, no puedo sostener el teléfono y el rayo al mismo tiempo, pero aquí estamos viendo el palacio del rey Herodes y otros elementos de la gente de alta jerarquía de aquel entonces. Y justamente ese piquito que se alcanza a ver ahí, este piquito es lo que es la tumba del rey David, y el cenáculo está pegadito a ese lugar, el lugar donde Cristo celebró la última cena. Por lo tanto, estaría en el monte Sión, en este extremo de la ciudad, y desde aquí fue llevado, bueno, antes de ser llevado, camina al Monte de los Olivos, que sería, haciendo una comparación, donde está esa gente arriba en el mirador. De ahí es tomado preso y traído a la casa de Caifás nuevamente, regresando hacia esta parte, y desde ahí después es llevado a la fortaleza Antonia, y después de la fortaleza Antonia es llevado al Calvario. ¿El Calvario dónde sería? Bueno, el Calvario sería, miren, se tenía que pasar por una puerta que era la puerta judiciaria, por donde la gente, los ejecutados tenían que salir, y aquí se ve esta puertita. Cristo sale por esta puerta, ahí está. Regreso la vista a la fortaleza Antonia, camina por lo tanto por este camino, llega a la puerta judiciaria, y pasando la puerta judiciaria, este conjunto de piedras, este conjunto de rocas, un lugar no construido, es precisamente el lugar donde se ejecutaba a los condenados a crucifixión y otro tipo de torturas que llevaban a la muerte. Bueno, espero que con esto hayan entendido un poquito más el recorrido de Cristo, que por cierto vamos a hacerlo como todos los peregrinos cuando vienen a Jerusalén. Nuestro grupo sigue por allá caminando con Jorge. El palacio de los palacios. Y yo voy en sentido contrario para mostrarles otra piscina que se encontraba también aquí en el Monte Sión. Nuevamente la tumba del rey David, vean. Ahí junto a esta tumba del rey David estaba el cenáculo, el lugar de la última cena. Bien, seguimos caminando un poquito. Este museo tiene distintas áreas muy interesantes, pero no se pueden visitar todas en una peregrinación como la nuestra, porque requeriría de todo un día la visita. Y por supuesto que a nosotros, aunque esta visita a la maqueta nos ayuda mucho, también es muy importante que se visiten especialmente los santuarios, los lugares donde Cristo estuvo presente. Bien, esta es la otra piscina en donde Cristo realizó un milagro. Las piscinas representaban lugares de bendición, sobre todo cuando las aguas se sacudían, se pensaba que había un espíritu, y bueno, aquellos que no podían bajar a la piscina o no podían entrar cuando la piscina se sacudía, lamentablemente no podían tener la curación que esperaban. Evidentemente la fe influía grandemente en este tipo de curaciones. Bien, yo espero que con esta vista del Monte Sión, que es esta parte de la maqueta que estamos viendo, se imaginen cómo era
Jerusalén en tiempo de Cristo, y una última visión a estas puertas de entrada a la explanada del templo. Una explanada que en tiempo de Herodes tenía las dimensiones de 15 campos de fútbol juntos. A través de estas escaleritas se entraba a la parte más sagrada. Voy a subir a esta parte de arriba donde se encuentran estas personas para volver a hacer una vista del templo desde esa parte. Al lado izquierdo la entrada general, y el primer patio era el patio de los gentiles, hasta donde podían entrar los no judíos. Ya después, la parte central y la parte de la derecha les estaba prohibida a los no judíos. Esta es la Puerta Dorada, único acceso directo al monte del templo desde el Monte de los Olivos. Fue cerrada en 1541 por Solimán el Magnífico. Esas dos pequeñas como casitas es la entrada, las escaleras por donde se ascendía a esta parte, a este atrio del templo. Y aquí tenemos una vista general de cómo se encontraba. A un lado de la maqueta se encuentra el Museo del Libro, que tiene como cúpula lo que es una imitación de una tapadera de las vasijas de barro que se encontraron en el Mar Muerto. Imaginen una vasija de esta manera abajo y cubierta con una tapa, evidentemente de barro también, pero aquí se hizo una cúpula de este tipo en azulejos blancos y a veces está llena de agua como fuente para recordar el encuentro de los rollos del Mar Muerto. Estamos en la parte moderna de la ciudad. Vean que junto a este museo hay otras construcciones, hay un auditorio en la parte nueva de la Jerusalén. Y tienen cuidado de todo, incluso de las vistas de las azoteas. Vean, para que no se vea una azotea fea, pues la llenan de piedra de río. En varios espacios abiertos del museo hay piezas de interés arqueológico, como este sarcófago, bueno, los restos de un sarcófago romano con influencia de los griegos. Vean qué maravilla de pliegues y de las partes de los cuerpos a la manera griega, cómo se representaban en aquel tiempo. Pero juntamente a estas piezas arqueológicas, el contraste con el arte moderno, como por ejemplo esta cúpula, que en la parte de abajo tiene las copias de los rollos del Mar Muerto, especialmente el libro de Isaías que se encontró y que es el mejor conservado. Otra obra moderna, y también por ejemplo esos árboles que se ven ahí, parecerían árboles reales, pero no, se trata de esculturas en metal. También es interesante mencionar que tienen mucho cuidado con la naturaleza, y como estamos en este momento en tiempos de primavera, pues evidentemente que las flores, las plantas están en muy buena forma. Esto, por ejemplo, viene un grupo de niños por aquí. Hola. Estos, por ejemplo, son las flores del romero. La flor morada del romero, que está bastante florecido en estos lugares. Y no falta por ahí de repente una plantita que Cristo menciona en las parábolas. Voy a buscar a ver si la veo para que se las pueda mostrar, que es muy semejante al trigo en apariencia inicialmente, pero que después no da ningún fruto. A ver, miren estos árboles modernos, qué curiosos. Una forma de insertar arte moderno a un espacio verde.
Vamos a ver si encuentro la planta. Es que es frecuente que en este tiempo haya estas plantitas. Vean qué color tan maravilloso de la flor del romero. Bueno, estos son olivos, pero yo nunca había visto florecer tanto el romero como aquí en Israel. Y del mismo color del romero también, por supuesto, están las plantas de lavanda. Todo esto regado con sistema de goteo para no desaprovechar el agua, tanto en los jardines como en los desiertos. Los israelitas utilizan este sistema de riego para aprovechar el agua al máximo. Esta es la entrada al Museo del Libro, al Museo de los Libros del Mar Muerto. Tienen información a través de fotografías y algunas réplicas también de los libros. No se permite tomar fotos ni video, pero tiene varias vitrinas con información, especialmente de los libros encontrados junto al Mar Muerto. En esta, que es la sala principal, hay una especie de escultura al centro que representa un libro antiguo en forma de rollo. La cúpula es maravillosa. Imita las cubiertas de las vasijas donde se encontraron los libros. Aquí se ve desenrollado el libro de Isaías. Y en las vitrinas laterales hay fragmentos de otros libros. De esta manera, dejamos este museo para ir a nuestro siguiente destino. Ain Karim, a 7 kilómetros de Jerusalén. Estamos llegando a Ain Karim, el lugar de la visitación, el lugar donde la Virgen María vino a visitar a su prima Isabel, y vamos a subir justamente a lo alto de la montaña en donde se encontraba la casa de Isabel y su esposo Zacarías. Aquí se encuentran dos iglesias, la que está en la parte superior con cúpulas doradas es una iglesia ortodoxa, pero nosotros vamos a la que se encuentra abajo, donde se ve un campanario. Hacia allá se dirige nuestro grupo. Vamos caminando por la parte plana, pero en un momento comenzará el ascenso a la montaña, el camino que recorrió María para saludar a su prima Isabel. Ya hemos llegado a la iglesia de la Visitación, que se construyó en el lugar donde vivían Zacarías y su esposa Isabel. Hasta este lugar llegó la Virgen María. El lugar se encuentra a 7 kilómetros de Jerusalén y a 150 kilómetros de Nazaret. Este lugar tiene dos capillas, una inferior a la que vamos a entrar en este momento y una superior donde vamos a celebrar la Santa Misa. Aquí abajo podemos ver 3 pinturas al fresco que presentan primero al lado izquierdo a Zacarías como sacerdote del Templo de Jerusalén, ofreciendo incienso en el momento en que se le aparece el arcángel para decirle que tendrá un hijo. En la parte del frente, la Visitación con María e Isabel juntas, y al lado derecho el momento de la matanza de los inocentes, de donde es salvado milagrosamente Juan el Bautista. Al lado izquierdo se ve a un ángel vestido de blanco que protege a la madre y al niño. Pero, ¿cómo se habrá salvado Juan el Bautista? Probablemente San José le avisó a sus padres y ellos también huyeron a Egipto. Pero hay una tradición relacionada con esta piedra. La tradición o leyenda mencionan que esta piedra protegió a la madre y al pequeño cuando se acercaron los soldados. Ain Karim significa la fuente del viñedo, y en esta población hay 2 iglesias. Esta que estamos visitando, que recuerda el lugar donde María visitó a Isabel, en la parte alta de la montaña, donde, por cierto, se conserva este pozo muy antiguo.
Pero también existe una iglesia en la parte baja, porque cuando Isabel ya estaba a punto de dar a luz, era más conveniente que estuvieran en un terreno más plano y más cerca de la población en general. En este lugar hay un pequeño altar donde los fieles pueden celebrar la Santa Misa, que tiene en mosaico la figura de Zacarías, el padre de Juan, y del otro lado la figura de Isabel, la mamá del pequeñito. Pero vamos a dejar esta capilla para ascender a la parte superior en donde vamos a tener la celebración de la Santa Misa. Como en este lugar, cuando María recibió el saludo de Isabel, proclamó el Magnificat, se encuentra esta oración en distintos idiomas realizada en mosaico. Aquí la podemos ver. Vamos subiendo a la Basílica Superior, que tiene en los vitrales la figura de varias palmeras, y lo que se ve como forma oval son dátiles que surgen de las palmeras, símbolo de Cristo que surge de la Virgen María como la palmera de Cádiz. Esta es la parte superior de la basílica, o conocida también como Basílica Superior, con vitrales en forma de palmeras que ofrecen los dátiles. En este caso, la palmera representa a la Virgen María, que nos ofrece a su Hijo Jesucristo. La iglesia es de 2 aguas, una sola nave, y en la parte del altar tiene a la Virgen María. A sus pies está San Francisco, el arquitecto que hizo esta iglesia, y otros religiosos ofreciéndole la maqueta de la iglesia. También en la parte superior vemos que se le ofrecen distintas maquetas en ofrecimiento y devoción. En el altar vemos que se encuentran los 4 evangelistas, a la izquierda el león de San Marcos, el águila de San Juan, el ángel de San Mateo y el toro de San Lucas. También en la base del altar se encuentra una palmera, y aquí vemos un mosaico que presenta a los herbatillos, desde el más pequeño, después la mamá y después el papá, que se alimentan de una palmera, símbolo de la familia que se alimenta de Cristo, y también del ejemplo y guía de la Virgen María. En esta parte lateral encontramos la reunión de santos, obispos, papas que reconocen en María la modelo, la guía, un matrocinio o patrocinio de la Virgen María que extiende su manto sobre población de distintas edades y etnias. Encontramos también las bodas de Caná, en donde María intercede por los novios, y encontramos una escena de la batalla de Lepanto, donde se invoca el nombre de María antes de combatir contra la flota turca, cuando se obtiene el triunfo en el día en que hoy se celebra la fiesta del Santo Rosario. Y ahí, religiosos y sacerdotes de distintas órdenes reconociendo a María como madre. Una obra de otro autor totalmente distinto es la Virgen del Apocalipsis o la Virgen María, con el sol, esta ráfaga de sol, la luna bajo sus pies y el niño en brazos. En las partes laterales están árboles que representan a la Virgen María, como el cedro, el roble, el olivo, además de la palma, que ya hemos dicho está en los vitrales y también en los candiles. Los candiles de cristal tienen forma de palmera.
Y en la parte superior están varias mujeres como Débora, la juez del periodo de los jueces, María, la hermana de Moisés, está Raquel, está Sara, la esposa de Abraham, y están otras mujeres como Ana, la madre del profeta Samuel, Esther, Judith, Jael, mujeres heroínas de tiempo del Antiguo Testamento. En el pavimento del piso encontramos distintas imágenes que tienen que ver con alusiones a la Virgen María, alusiones que proceden de piropos, de cánticos que se le decían a la Virgen María con un significado especial. Se puede ver la salamandra, la paloma, un ancla, un nido, la vid, espigas, una especie de pavo, de pato, una rosa del desierto, un pajarillo, la liebre, el caballito de mar y muchos elementos más. Y de esta manera nos despedimos de este lugar, dando gracias a Dios por la oportunidad de haber podido tener en este lugar la Santa Misa. Tenía el más grande corazón, porque Dios tiene una manera distinta de mirar al ser humano. Quizás María no haya sido muy... Y dejamos este lugar para regresar a la parte baja de esta montaña de Ain Karem. Una última mirada a esta escultura de la Visitación y comenzamos nuestro descenso. Estas imágenes les permiten entender lo pesado de la subida, pero afortunadamente todo nuestro grupo pudo llegar hasta este lugar. Imaginamos a la Virgen María también subiendo por esta montaña. El grupo se ha adelantado y me quedé yo únicamente al final para tomar algunas imágenes, y ahora nuestro punto siguiente se encuentra al frente. Donde ven ustedes ese campanario es exactamente el lugar del nacimiento de Juan el Bautista, ya en la parte baja de la montaña, para que Isabel estuviera mucho más cómoda. Vamos a visitarlo. Este es el exterior de la iglesia, que también se levantó sobre algunas iglesias anteriores que fueron lamentablemente destruidas. El interior se encuentra todavía en restauración. Vamos a verlo. Marzo del 2022 y todavía las obras de restauración están casi paradas. Por el tiempo de pandemia no se ha podido arreglar completamente el lugar. Lo han estado limpiando, tienen que también hacer que los techos estén de la mejor manera. La imagen de San Francisco como que voltea la parte alta diciendo esperemos que pronto terminen las obras. Y Santa Clara de Asís también con la custodia, con el Santísimo en la mano, nos dice pronto estará, tengan fe. Del altar han desaparecido la imagen de Zacarías y de Santa Isabel, que se encuentran tanto en ese ángulo como en el otro, y solamente se encuentra la imagen de la Inmaculada Concepción en su nicho. Pero vamos ahora a la gruta del nacimiento de San Juan Bautista, que en este momento está siendo visitada por los peregrinos. En el arco que está en la entrada dice bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado a su pueblo. Y justo debajo del altar, al igual que en la Basílica de la Natividad, los fieles veneran el lugar donde nació Juan el Bautista. Vamos a entrar a la gruta donde
La tradición dice que nació Juan el Bautista. El arco dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Después podemos ver que bajo el altar se encuentra una estrella, al igual que en la Basílica de la Natividad, que recuerda el nacimiento del precursor de Cristo. Vamos primero a esta parte para ver un relieve que nos muestra el bautismo de Cristo, realizado precisamente por Juan el Bautista. Aquí vemos al Espíritu Santo, vemos también a Juan el Bautista, que es llamado a predicar y por supuesto llamado a bautizar a Cristo después de preparar el camino a los que quieren encontrarse con Él. Del otro lado encontramos a Juan el Bautista predicando. Un caserío, algunos árboles, Juan el Bautista con un vestido particular con piel de camello, como lo dice la Sagrada Escritura, mientras las personas, incluyendo pequeñitos, hombres y mujeres, escuchan su predicación. En el altar vemos a la Virgen María sosteniendo en brazos al niño Jesús, y en la parte baja es donde podemos ver otros relieves donde está el nacimiento de Juan el Bautista, la visitación y también este otro momento que es dramático porque muestra el momento en que Juan el Bautista ha sido decapitado en el banquete del rey Herodes. Información que nos da el Evangelio. Y aquí el texto: aquí nació el precursor del Señor, Juan el Bautista. Y una forma de sol que rodea el sitio. Damos media vuelta para que veas cómo se encuentra la salida y regresamos a la entrada, esperando y pidiendo que pronto, con la ayuda de muchos fieles, este espacio pueda quedar totalmente restaurado. Y de esta manera terminamos nuestro día de peregrinación.